vamos a ver sobre la fase preanalítica de la muestra de heces fecales. Primero que nada, la fase preanalítica incluye todo el proceso que se tiene antes de que la muestra llegue al laboratorio y empiece su proceso de análisis de muestra, ya sea física o química. Este proceso se divide mayormente en 5 secciones diferentes, los cuales son las indicaciones al paciente, la obtención de la muestra, la identificación y el rotulado de la muestra, el transporte de la muestra y el rechazo y o petición de una nueva muestra al paciente. Primero que nada, hay que iniciar por darle indicaciones al paciente. ¿Qué tipo de indicaciones se le va a dar? Primero que nada, se le tiene que decir una cantidad de muestra que va a tener. Mayormente se le dice que debe tener pues, el tamaño de una nuez, un cuarto del frasco que tiene mayormente que se usa mayormente para lo que es ese tipo de muestras. Se le debe explicar qué tipo de alimentos no se pueden consumir durante ese lapso de tiempo, así como medicamentos. Por ejemplo, el ibuprofeno, el ácido salicílico, conocido como aspirina, u otro tipo de AINES. Dentro de ellos, también se le debe indicar al paciente lo que significa dejar de consumir cierto tipo de alimentos, como lo pueden ser la morcilla, el melón, el rábano, las carnes rojas, entre otros tipos de alimentos, así como otros fármacos como el ibuprofeno, el ácido salicílico y otro tipo de sustancias, puesto que estas pueden llegar a interferir en lo que es el proceso de análisis, puesto que algunos de ellos tienen algunas enzimas que pueden llegar a afectar el resultado, como por ejemplo la enzima del rábano, que puede determinar o hacer que se determine un falso positivo en el caso de detección de sangre oculta en las heces, ya que pues activa la hemoglobina y esa llega a afectar y lo llega a recibir lo que es este aparato. Se le debe dar indicaciones de cómo se debe hacer y mayormente debe pedírsele que no se exceda de la muestra y que no tenga muy poca muestra. Siempre se debe indicar, como habíamos dicho antes, el tamaño de una nuez y de qué tipo de nuez, lo más cercano, lo que por ejemplo puede ser una nuez pecana, un tamaño pequeño. Siempre hay que tratar de hacer que los pacientes entiendan más o menos el contexto en el que estamos hablando. Todo esto depende del tipo de paciente, el contexto en el que se tenga. Todo esto pues engloba en general el contexto y ambiente del paciente. Después de ello pasamos a lo que es la obtención de la muestra. Para la obtención de la muestra tenemos que indicarle al paciente el método en el que tiene que recoger la muestra, los lapsos de tiempo que tienen que pasar entre muestras y cómo debe hacerlo, el tipo de envase que necesita, entre otras cosas. Primero que nada tenemos que indicar al paciente que necesita un recipiente hermético, que sea de boca ancha, de plástico, que sea estéril o limpio. Mayormente esto se consigue, o se le dice al paciente que mayormente puede ir a una farmacia a comprar un frasco para muestras, ya que estos pues ya vienen sellados y herméticos. Es muy importante indicar al paciente que este tipo de envases no se deben lavar con agua de llave, porque el agua de llave puede terminar infectando lo que es el frasco y el frasco ya viene totalmente estéril, así que puede terminar teniendo muchos parásitos, protozoos y otro tipo de bacterias propias del agua que no son de nuestro interés porque no son de organismo humano. Después debemos indicarle al paciente cómo debe retirar su muestra. Hay varias opciones para este tipo de cosas dependiendo de si es una muestra o si es una hez fecal pues densa, normal o si es diarreica. Mayormente para eso se recomienda, por ejemplo, que se coloque enfrente de lo que es el inodoro, el vacín, y que trate de defecar en la orilla de la cerámica del vacín. Esto después de haberlo limpiado, de haber tratado de que se quede lo más limpio posible, que se le eche cualquier sustancia, limpiador, cloro, ácido muriático, que quede lo más limpio y estéril posible, y que esté enjuagado después de que pues defeque en lo que es la orilla del inodoro.
Una vez que lo tenga ya, pues simplemente le indicamos que ya sea con una cuchara de plástico, otra cosa, simplemente que recoja la muestra dejando la parte que ya tocó la cerámica. Otro, otro método también es pues, decir al paciente que puede poner una bolsa de plástico igual lavada, lo más seca posible, lo más estéril posible, que se le ponga en el vacío y quede dentro. Y una vez que pues, ya tenga la muestra, pues la pase al recipiente y lo selle bien. El mismo proceso de la bolsa puede funcionar para lo que son muestras diarreicas, solamente que pues hacer que esta no se derrame. Si esta llega a derramarse al momento de pasar a lo que es el recipiente, le pedimos al paciente que por favor cierre la muestra bien y limpie alrededor de todo el frasco con lo que es cloro o lo que es cualquier sustancia, pero que primero el frasco debe estar limpio para que no le caiga alguna sustancia a la muestra, porque en caso de que esta llegue a infectarse, que le caiga el cloro, que le caiga otra cosa, la muestra debe ser desechada y debemos pedirle otra muestra. También es muy importante que durante esta obtención le marquemos al paciente bien lo que es dónde queremos la muestra. Mayormente nos dan los frascos y pues si se tiene a disposición se puede poner con un rotulador hasta dónde queremos que llegue la muestra, tanto diarreico, tanto lo que es una diarrea normal. Podemos marcarle en caso de que el paciente pues no entienda bien o no comprenda cuánto debe llevar. Algo muy importante es indicarle al paciente lo que son los tiempos de obtención de muestras. Cuando nosotros hacemos tomado de muestra de heces fecales, mayormente nosotros tenemos 3 tipos de muestras. Estas deben ser en 3 días diferentes de preferencia, o obligatoriamente deben ser consecutivos, un día tras otro. Estos deben estar, los primeros 2 días, las primeras 2 muestras deben estar refrigeradas a una temperatura más o menos de 4 grados centígrados. No debe llegar a los 0 grados y no debe pasarse de los 50 grados, porque si no la muestra se puede congelar o se puede alterar y puede terminar pues alterando todo el ecosistema del aire fecal y podemos terminar teniendo un montón de problemas a la hora de analizar. Ahora, lo que es importante es decirle que pues las primeras 2 muestras pueden ser a la hora que sea, se refrigeran. La última muestra, la tercera muestra, debe tomarse, se dice más o menos por ahí de los 10 horas antes de que llegue al laboratorio. Sin embargo, si de preferencia puede hacerlo unas 2 horas antes de que esté llegando, sería mucho mejor para tratar de alterar lo menos posible el ecosistema de la heces, cualquier microorganismo, cualquier parásito que se tenga. Al momento en el que el paciente deba saber qué muestra tomar o qué parte de la muestra, debemos indicarle sobre todo que tome las partes que nos interesan. Si la heces sale con sangre, o sale con moco, o sale con pus, o sale con cualquier parásito, es importante que tome de ese lado de la muestra. Si sale con sangre o parásito pus, debemos indicar al paciente que tome la muestra donde se encuentra esa anomalía en la heces fecal, porque es la parte que nosotros tenemos que estudiar. Una vez que el paciente llegue, debe llegar ya con una ficha, que es lo que tenemos que hacer, lo que es la identificación y el rotulado. Tenemos que tener debe indicar el nombre completo del paciente, debe indicar su edad y la hora en la que se tomará la muestra. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, puesto que a veces es muy común que, por ejemplo, el paciente tome la misma muestra en el mismo día y pues eso no nos va a servir, aunque nos puede mentir, pero tenemos que tratar de hacer que el paciente trate de decirnos la verdad posible, porque si no puede terminar alterados sus resultados y no va a servir de nada. Si de preferencia el laboratorio tiene algún baño para que el paciente pueda llegar a depositar su muestra para que se vaya directo al laboratorio, sería mucho mejor de preferencia. Otra cosa que hay que indicarle a los pacientes, en el caso de lo que había muestro de los recipientes, es que pues en caso de que no tenga alguno de esos recipientes herméticos y quiera el mismo paciente por su cuenta tener su propio recipiente o buscar un recipiente propio, mayormente no se indica o no es de preferencia que sea de vidrio, debe ser un plástico resistente y que debe estar
lo debe poner en agua hirviendo para que se esterilice. No se debe usar cloro, no se debe usar alcohol, es agua hirviendo para que se esterilice lo más posible, porque si usa cualquier tipo de sustancia, puede terminar quedando residuos en el mismo frasco y va a terminar alterando la muestra que nosotros queremos. Una vez que llegue y se le entrega a la secretaria, se debe tomar las notas. El mismo laboratorio debe estar consciente y debe tomarse responsabilidad de que la muestra que le está entregando el paciente se dé buena condición, o en caso de que ésta no esté bien, se le debe informar. Debe vérsele por lo menos el nombre completo del paciente. Como mínimo, si el paciente no lleva su muestra ya rotulada, la misma el secretario puede darle un rótulo para que le ponga su nombre y dar los datos, ya sea al mismo paciente o al familiar que esté llevando la muestra. Una vez que el paciente y la muestra pues, han llegado al laboratorio, dependiendo si este laboratorio tiene una conexión con otro que solo recibe las muestras y que se lo mande a otro laboratorio para que se las analice, hay que tener cuidado con lo que es el transporte de la muestra. Si el laboratorio tiene su mismo análisis en el mismo laboratorio, si el laboratorio hace sus propios análisis, no tiene problema. Pero si se lo va a transportar, hay que tener cuidado con todo lo que es el transporte. Mayormente se utiliza lo que es el triple embalaje, un recipiente primario que se contiene la muestra, uno secundario que va encima o que protege la muestra primaria. Mayormente entre ellos hay algún papel o algún material que absorba los impactos y que evite que se esté moviendo mucho, que se pueda derramar. Y si es para un trayecto demasiado largo, se usa un empaque terciario. Mayormente el empaque secundario debe ser resistente y la parte de adentro de la fibra o del material no debe tener pequeñas colillas como lo que son, por ejemplo, las astillas. Es porque en caso de que llegue a haber algún accidente y se llega a mojar la caja o llega a pasarle algo, llega a humedad, para que el recipiente primario donde se contiene la muestra no llegue a sufrir demasiados daños y la muestra no sufre demasiado. Mayormente esta muestra puede estar diluida con lo que es fórmula al 10%, que es muy común, o al 5% para conservar la muestra. Si esta tiene conservadores como lo que es el formol, simplemente pues se cuida, se le pone el embalaje, que sigue con protección y que llegue. Si esta no está conservada, debe tenerse en refrigeración con bolsas refrigerantes para que se mantenga fría. En caso de que se quiera estudiar protozoos o quistes, y en el caso de usar formol, porque si se ordena formol, no es muy recomendable para el estudio de trofozoitos, más bien sobre quistes. Entonces, si quiere tener todo el ecosistema completo, pues es recomendable que si no se le va a poner alguna sustancia que sirva como un protector para que extienda su vida media, lo que es un conservador, pues se ponga entre 2 bolsas frías para que se mantenga la temperatura hasta que llegue al laboratorio donde se van a hacer las muestras. Una vez que llega, pues ya empieza lo que es el quinto y último paso, que es el rechazo de muestras o que se pida una nueva muestra. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de lo que dijimos anteriormente. Si el paciente trajo la muestra y tomó o comió algún medicamento o alguna cosa, en el caso de medicamentos, deben ser mínimo más o menos 10 días. Se deja entre 7 y 10 días antes de que llegue al laboratorio. En el caso de la comida, igual unos 7 a 3 días más o menos, dejar de consumirse antes de que llegue la muestra. Si no dejó de consumir sus alimentos o no dejó de consumir esto, pues la muestra viene alterada y a pesar de eso, pues se tiene que retirar. Si el envase donde lo trajo no está bien sellado o no es hermético, no está limpio, mayormente pasa que traen lo que son recipientes de Gerber. Esto mayormente no se debe aceptar, pero si no hay otra opción, pues se acepta, pero no se debería aceptar. Igual lo mismo si viene infectada con lo que es orina, o si le cayó agua, o si no viene rotulada, si no se sabe de quién es, pues la muestra se rechaza, porque al final de cuentas si llega algún problema con lo que es la muestra o llega a haber falsos resultados, cae en responsabilidad de lo que es el laboratorio. Y bueno, pues eso sería todo lo que es el proceso de lo que es la fase preanalítica de la toma de heces fecales.
Thank you.